mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Si bien los chamacos regresarán a la escuela el lunes, pero prácticamente en lo que se referiría a la actividad productiva, ya todo el mundo está incorporado a sus actividades normales. Muy bien, viernes 5 de abril del año 2024. Antes de tocar el tema que quiero comentar con usted hoy, le hago la pregunta de ayer otra vez. ¿Pensó en las preguntas que le hice en la mañanera de ayer jueves? ¿Se atrevió usted a enfrentar esa realidad de la presencia y fuerza que ha tomado el crimen organizado en este país? ¿Se ha preguntado usted, vamos a cambiarle un poco el tenor de la pregunta, a qué se debe ese crecimiento de la fuerza y la presencia geográfica de esos grupos? ¿Acaso se debe exclusivamente a la política y actitud del Estado mexicano, representado o encarnado por el presidente de la República, con sus abrazos no balazos? ¿No habrá algo más en nuestra sociedad que hace que esas actividades delictivas se extiendan en el país, se profundicen en no pocos sectores sociales o grupos sociales? Alguien me reclamó en relación con el papel de los ciudadanos como cómplices en algunos casos y ejecutores en otros de actos delictivos contratados o como parte de esos grupos del crimen organizado. Me decía alguien: Ángel, voltea a ver algunas regiones del país donde en ciertos sectores sociales abundan quienes trabajan para el crimen organizado de una manera embosada, con una pátina de decencia que poco a poco se les va cayendo. Por eso le dejo a usted otra pregunta, además de las que hice ayer. ¿Tendrá participación el ciudadano como cómplice o ejecutor al servicio de los grupos del crimen organizado? ¿Hacen, matan, lavan dinero y luego se retraen? Pregúntese eso durante el fin de semana. Y por favor, y vayamos ahora al tema que quiero comentar con usted. Como seguramente está enterado, este domingo, es decir, en 48 horas y un poco más, porque esta mañanera la verá usted a partir de las 6 de la mañana de hoy, pero el domingo por la tarde-noche, dependiendo de dónde se encuentre usted en el territorio nacional, verá ese debate entre los tres candidatos a la presidencia de la República. Después de ciertos titubeos ahí que hubo, intención de Morena y de su candidata para eliminar de la pareja de conductores a un joven periodista mexicano, sin embargo, por lo extemporáneo de la petición o de la exigencia, fue desechada. La mecánica también seguramente ya la conoce usted, son preguntas que envió integrantes de la sociedad mexicana y de ahí fueron escogidas creo que 108 preguntas, de las cuales los conductores o los coordinadores de este debate tomarán y se las plantearán a los tres candidatos. ¿Qué esperaría usted del debate del domingo? ¿Le parecería a usted un acto interesante que lo llevaría incluso a dedicarle una hora, hora y media, 2 horas, quizá un poco más, si su interés va más allá del debate mismo y los análisis, entre comillas, posteriores a ese debate? ¿O simplemente dirá, son aburridos,
no hay un verdadero debate, sino que es un concierto de monólogos. ¿Para qué pierdo el tiempo? ¿Qué piensa usted, pues, en torno al primero de 3 debates en esta campaña, donde de los 3, 2 serán en este mes y uno más el próximo mes, en mayo? Los debates son relativamente algo nuevo en la política mexicana. Quizá en algunas mesas redondas algunos candidatos participan como invitados, pero no en lo que se ha dado en llamar debates organizados por la autoridad. Y la razón de nuestro rechazo o nuestro escepticismo a esos actos que son fundamentales para la vida democrática de un país, en México no sucede eso porque en realidad, como dije, no tenemos debates, no debatimos. Lo que hacemos es que cada quien toca su tonada y dice los versos de esa canción aburrida que quiere. Y esto es negativo para la democracia. Pero en México, en la clase política, priva una actitud que podría resumir de esta manera. A mí no me gusta ir a un debate, porque ¿qué tal si me exhiben como un incapaz o un ignorante? Eso me afectaría. Dejen ustedes en que pierda votos simplemente en mi imagen. Yo no voy a permitir que se me ridiculice en un espectáculo de esa naturaleza. Y así, otro por allá dará algún argumento, es que se presta para la chacota, no hay seriedad, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que a los políticos mexicanos no les gusta, no les interesa y no están dispuestos a realizar verdaderos debates. Los ejercicios acartonados a los que nos tienen acostumbrados los políticos solo han producido desinterés en los ciudadanos. Y eso es lo peor que puede sucederle a un acto fundamental en una campaña política. Debatir verdaderamente. Exponer ideas propias de cada uno de los 3 candidatos en este caso. Pero que sean ideas soportadas con argumentos. Que sean ideas que tengan viabilidad, que respondan verdaderamente a los problemas de millones y millones de ciudadanos. Voy a enumerar 2 o 3 temas nada más así al azar. Uno de ellos es los sistemas públicos de pensiones. ¿Qué piensan los 3 candidatos en torno a la carga que representan dentro del presupuesto de egresos de la Federación? Me estoy refiriendo a pensiones, en el sentido correcto del término. Las pensiones de adultos mayores no son pensiones, son apoyos, dádivas que el Ejecutivo entrega a millones de ciudadanos cuando cumplen requisitos fundamentales como la edad, por ejemplo, en algunos casos una incapacidad, en otros casos ser una madre soltera, etcétera, etcétera. Pero esas no son pensiones, repito, son dádivas, son apoyos. Y la razón es muy simple, no hay una aportación para que esa persona recibiere una cantidad X durante el resto de su vida, etc. Sin embargo, se ha coloquialmente aceptado ese término, las pensiones para los adultos mayores. ¿Qué pensaría usted si le dijere en esta mañanera que no son viables específicamente la pensión para adultos mayores, tal y como está planeada o manifestada por las 2 candidatas, porque todavía el señor de Movimiento Ciudadano, el Borrachales de la Carta Blanca, no se ha manifestado con claridad al respecto? Pero vamos a suponer que a usted le fuere dada la posibilidad de preguntarles a los 3 ¿qué piensan ustedes de las pensiones? ¿Qué piensan de su viabilidad frente a unas finanzas públicas débiles, por ejemplo? Otra podría ser, dado que ustedes le dan un alto valor a la educación, a su carga curricular
moderna, de visión de futuro? ¿Qué pensarían ustedes del daño que le causa a ese objetivo la presencia de grupos de delincuentes como los de la CENTE, la sección 22, la CETEC y también el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Qué harían ustedes para acabar con ese daño a los contenidos y a la práctica educativa en este país? Podríamos poner una tercera. Tomando en cuenta que México es un país que tiene una gran interdependencia con Estados Unidos y Canadá, ¿mantendría usted la actitud del actual gobierno frente a ambos gobiernos, el canadiense y el estadounidense? Cuando estamos exportando a esos dos países el 93% de todo lo que exportamos al mundo, ¿le convendría al país seguir con esas actitudes provocadoras de retar al gobierno estadounidense y al canadiense? De ser usted el que resultare vencedor, usted, Claudia, usted, Xochitl, usted, señor Maínez, que olvidó el Álvarez, ¿qué harían ustedes al respecto? Serían tres preguntas relativamente sencillas. ¿Y por qué no imagina usted de cada uno de esos tres candidatos, dos mujeres y un varón? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Se atreverían a darle a usted? Estaría en cadena nacional, estarían millones viéndolo, o viendo a los tres candidatos. ¿Se atreverían a decirle la verdad a usted? Que son inviables estas, que causan un golpe tremendo a las finanzas públicas y que habría que buscar un ajuste, una nueva situación que las hiciera viables. ¿Usted piensa que se atrevería? Le dejo esa pregunta, pues, para que se entretenga hoy viernes, mañana sábado y una parte del domingo. Una parte nada más, porque no quiero quitarle tiempo a eso que apasiona e interesa a decenas de millones de mexicanos, el fútbol. Pero ya cuando usted esté cansado y quiera reponerse, creo que es a las 8 de la noche, intente ver ese primer debate. Espero que lo vea completo y resulte de su interés. Le agradecería mucho que, además de contestar las nuevas preguntas que le dejé, también pensare en si ese tipo de debates realmente son útiles para la democracia mexicana. Muchas gracias, buen fin de semana y nos vemos aquí el lunes.